Lo primero es que la gente tiene poco tiempo para entender, para leer, para comprender, y eso significa que tenemos dificultad para cambiar nuestros hábitos. El gran desafío tiene que ver en equilibrar el costo-beneficio, es decir, que sea asequible, que sea atractivo y que sea cómodo. Todo eso al mismo tiempo, parte de los ingredientes que deberá tener cualquier solución que aspira a tener un impacto medioambiental a gran escala. El momento en que el CEO se pone muy verde, lo van a cambiar. Van a buscar el que rente mejor. En la medida en que la conciencia no sea de los dueños, no vas a poder tener un CEO muy soñador o que genera mucha disrupción, porque tiene que estar alineado. Yo te diría que esto no va a ser por las buenas, sino que va a ser como por las malas. Lamentablemente, uno, no hay tiempo, y dos, no está ocurriendo de que hay un cambio de conciencia masivo por parte de los dueños de empresas, porque hay una desconexión del individuo con el problema. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad, pero no desde la teoría ni desde las campañas verdes. Vamos a hablar sobre cómo se implementan sistemas de cero residuo que realmente funcionan. ¿Cómo pasamos de las buenas intenciones al impacto medible? ¿Qué se necesita para que una ciudad, una empresa o una comunidad deje de generar basura y empiece a transformar hábitos? ¿Y qué rol cumplen la innovación, la tecnología y los modelos de negocio en todo esto? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Te invito a quedarte. Empezamos. Nuestro invitado de hoy es Cote Moller, fundador y CEO de Common House, un estudio internacional con base en Londres que ayuda a ciudades, marcas y ONGs a llevar la sostenibilidad del PowerPoint a la realidad, operando sistemas de reutilización, compostaje y prevención de residuos. Cote también es vicepresidente del Consejo Asesor de Cero Residuos de las Naciones Unidas, TED Fellow, Ashoka Fellow y fue reconocido como Champion of the Earth por el PNUMA. Además fue fundador de Algramo porque desarrolló un modelo de refill inteligente que ayudó a miles de familias a reducir el desperdicio y ahorrar dinero mientras aumentaban las tasas de reutilización por sobre el 80% en comunidades vulnerables. Por eso lo invitamos para conversar sobre cómo se diseñan, escalan y sostienen soluciones sostenibles que de verdad cambian la forma en que producimos, consumimos y vivimos. Bienvenido, Cote, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Aquí todo y muchas gracias por la invitación. Bueno, directamente desde Londres, aunque no lo tenía en mi radar, pero maravillosa y hermosa ciudad. Sé que estás allá con frío, nosotros acá con calor. Cote, para comenzar, ¿en qué minuto nace tu obsesión con el desperdicio y qué te impulsó a fundar Algramo hace más de una década? Sí, yo partí hace ya casi 13, 14 años, un poco este camino, y la verdad es que yo no estaba buscando emprender, o al menos no está dentro de mis planes. No, yo no soy un fan de Steve Jobs ni Elon Musk, no me leo libros de emprendimiento, ese no es mi mundo. Pero partí por algo bien doméstico. Yo cuando estaba estudiando en la universidad en Santiago, en Chile, me fui de la casa con otros 3 compañeros a vivir a la comuna de La Granja en Santiago, y particularmente estaba a cargo de comprar y de cocinar. Y como teníamos pocos ingresos, yo compraba en pequeños formatos en el almacén de barrio que teníamos al frente de nuestra casa. Y haciendo eso, al cabo de un par de meses, me doy cuenta de que yo gastaba entre un 40 a un 60% más que mi familia, que compraba todo en formatos muy grandes. Yo compraba en formatos pequeños. Un poco de aceite, un poco de detergente para la ropa, etc. Y ahí me doy cuenta que esa diferencia ocurre principalmente por el costo del envase, por el packaging. Y ahí digo, bueno, este problema es bien absurdo. Estamos forzando a las familias a pagar de más por un envase que por lo demás nos genera un problema ambiental gigantesco. Y ahí es donde parte esto desde una visión bien curiosa. Esto no era un ramo para la universidad, no era un encargo, nadie me lo había pedido, sino que a partir de una vivencia personal empecé a estudiar y a involucrarme, y finalmente terminé armando esta empresa que se llama Algramo y que estuve ahí 15 o 13 años en verdad empujando desde los barrios. Ahora, me encanta la historia como la traes y la cuenta, pero quiero ir un poco más profundo. ¿En qué minuto a ti conscientemente te empieza a hacer sentido el tema de la basura, del residuo, de que tenemos que hacernos cargo?
Sí, bueno, yo creo que había un... En mí yo soy parte de la generación que el 2006 era lo que en Chile se llama los pingüinos, que está como generación un poco más activa. Y después me tocó el 2011 en la universidad, que en el fondo era la misma generación que seguía con una actitud más bien activista, creo yo. Y como me gusta verlo a mí, que estaba en la protesta, pero también en la propuesta. Y dentro de uno de los temas que a mí personalmente siempre me ha tocado el tema ambiental. Cuando era mucho más chico, estaba en grupo Antipascualama, que era en su momento esta minera que está entre Chile y Argentina. Y el tema ambiental siempre me importó, pero siempre lo veía como una causa bien lejana, como un tema que a las personas, a los ciudadanos les debería importar. Pero cuando me di cuenta de esto en temas prácticos, de verlo y vivenciarlo, creo que me llama a tomar una acción. Y creo que a los emprendedores les pasa algo en general, que cuando ven una oportunidad hay dos opciones, como hacerse el leso, por decirlo de manera formal, o hacerse cargo. Y por mi personalidad tuve que hacerme cargo y ahí empecé a darme cuenta en verdad de la magnitud del problema que estamos hablando. Y yo te diría que ahí parte el camino ambiental de la visión del gramo, pero se acelera el 2018. Me acuerdo perfecto. Y aquí me salto un poco porque piensa que yo partí el 2011, el 2018, y hablaba que el gramo era triple impacto, que buscaba este impacto social, medioambiental y económico. Pero es cuando el Panel Internacional de Cambio Climático anuncia que tenemos hasta el 2030, es decir, hoy día 4 años más, para frenar la crisis ambiental. Y ahí es donde me doy cuenta de que el tema ambiental no solamente es importante, sino que es urgente. O sea, que no hay ningún Claro. otro tema más importante o más urgente que el tema ambiental, y ahí se acelera mucho, yo diría, la visión más agresiva de manera ambiental dentro del gramo. Me gusta mucho cómo lo traes y me gustaría solo ponerle un nombre para que también quienes nos escuchan lo puedan incorporar. Lo que yo juzgo que te pasa a ti es sentirte responsable aunque no seas el causante. Y eso se llama responsabilidad sistémica, ver más allá de tus propios intereses, ver un interés que es superior y que nos hace bien a todos. Eh, Ahí Mirando ese camino. te quiero Sí, agregar un comentario pequeño que creo que sobre ese concepto. De todas maneras, yo creo que tengo eso, pero yo siento que también soy parte del problema. No, yo no estoy actuando, yo no soy Greta, ¿cachai? No soy un radical de la sustentabilidad. Yo tengo muchos hábitos que sé que también contribuyen al problema. Lo que sí trato de dedicarme profesionalmente a resolverlo y a resolverlo a gran escala. Pero no tengo una visión de que hay un grupo de gente que no contamina que está ayudando a otro que son los contaminantes. Yo me siento parte de ese grupo también. Entonces, creo que esa distinción también es pero importante. vale la pena la aclaración. Yo creo que es súper bueno porque en el fondo tiene que ver con responsabilizarte aunque no seas el causante y asumir también la responsabilidad propia en las causas que sí genera. Me gusta la aclaración, gracias por eso. ¿Qué aprendiste en ese camino sobre cómo se comporta la gente con respecto al consumo, los envases y la basura? Uf, es un montón de cosas, la verdad. Yo soy muy práctico, así que voy a tratar de aportar cosas bien concretas con respecto a lo que ocurrió, pero lo primero es que la gente tiene poco tiempo para entender, ¿ya? O sea, tiene poco tiempo para leer, para comprender, y eso significa que tenemos dificultad para cambiar nuestros hábitos. Hoy día el problema que tenemos ambientalmente más grande, yo creo que no tiene que ver con tecnologías disponibles, no es que falta que alguien invente algo muy sofisticado, que sería ideal, porque sería solamente esperar a que alguien lo resuelva, así como que aparezca una vacuna para el problema medioambiental, sino que el desafío es mucho más grande porque tiene que ver con nuestros hábitos, cómo yo me comporto en el día a día. Y cambiar eso es un desafío muy grande. Eso es como yo te diría que el primer aprendizaje. Y para llegar a cambiar esos hábitos con respecto al consumo, los envases y la basura, hay que entender cuáles son las prioridades de los usuarios. Y por ejemplo, en una región como Latinoamérica, la gente no puede decidir entre llegar a fin de mes o ser sostenible. Las soluciones tienen que estar acorde al bolsillo del consumidor. Y eso, agregado con un tercer factor, que yo creo que es el gran, no sé si la palabra enemigo, pero barrera hoy día para la sustentabilidad, que tiene que ver con la conveniencia. El concepto de que sea conveniente y que sea cómodo. Toda esa facilidad que hoy día la inmediatez hace que toda solución que te ponga un paso extra se vea como algo imposible. Entonces yo te diría que el gran desafío tiene que ver en equilibrar el costo-beneficio, de ser que sea asequible, que Claro. sea atractivo y que sea cómodo. Todo eso al mismo tiempo creo que hoy día es parte de los ingredientes que deberá tener cualquier solución que aspira a tener un impacto medioambiental a gran escala. Wow, cuando tú los dices, yo tengo que decir que en mi paradigma interno en automático digo, wow, qué difícil. Y justamente es lo que necesitamos romper, así que vamos adelante. Entonces, hoy día estás liderando Common House. ¿Qué hacen allí? ¿Por qué decidiste ir más allá del modelo de emprendimiento tradicional?
Sí, Common House yo lo defino como un laboratorio de zero waste. ¿Y por qué le pongo la palabra laboratorio? Porque es el lugar donde las cosas pasan. Hoy día siento que estamos rodeados de diagnósticos, de research, de datos, de hojas de ruta para el 2045 vamos a salvar el mundo, el 2050 y una meta. Tenemos mucho de eso, que yo creo que parte de eso es necesario, pero hay muy poco de decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer mañana? Dame una solución hoy día, ¿no? No me digas que en el futuro va a llegar otra persona a resolver este problema. Y en ese sentido, Common House viene a implementar soluciones en el corto plazo a problemas concretos. Entonces, en vez de prometerte que voy a transformar toda una ciudad de aquí a 15 años, es en los próximos 3 meses voy a tomar 3 o 4 problemas y te tengo una solución porque la proveo desde startups y emprendimientos que ya están resolviendo eso. Lo que hace Common House es que conecta problemas de empresas o ciudades con emprendimientos que hoy día tienen soluciones concretas y viables para esos problemas. Y Common House implementa ese tipo de solución a escala global y con partners en distintos lugares. Me gusta. Cuéntanos un poco por qué no es la metodología tradicional de emprendimiento. ¿Dónde se diferencia? Common House surge un poco a partir de los dolores que yo tuve con Algramo. Aparte de los problemas que tuvo Algramo, bueno, y tal vez para mencionarlo directamente, Algramo cerró el año pasado por diversos motivos. Uno de ellos es porque el ecosistema yo creo que no está preparado, o Algramo no, yo creo que Algramo iba a la velocidad que medioambientalmente requeríamos, pero la economía y el medio ambiente no estaba preparado, o sea, el ecosistema donde esto se inserta. Entonces yo decidí que a partir de mi experiencia y un poco el posicionamiento que he ido construyendo, podría cumplir el rol de orquestar para generar condiciones para que Algramos del mundo y otras soluciones puedan ser efectivas. Y eso me hace tener un rol que es un poco distinto. Yo no soy el proveedor de una única solución, sino que hoy día soy un implementador de muchas soluciones, pero desde la vereda del emprendedor. Yo soy emprendedor y voy a ser emprendedor toda mi vida. No quiero escribir reportes, sino que quiero implementar soluciones, pero desde la orquestación, es decir, conecto a un cliente a una ciudad con un proveedor, veo la necesidad y lo implemento. Yo me hago responsable yo del resultado de esa implementación. Eso creo que es un poco distinto a un emprendimiento tradicional que tiene una solución y la implementa en muchos lugares. Perfecto, buenísimo. Aunque se conectan, supongo, pero te quiero hacer la pregunta específica. ¿Qué aprendizaje te trajiste de estos años en Algramo y que finalmente tuvo que cerrar? Son varios, pero yo diría que algunos. Uno, la estrategia de Algramo estuvo súper expuesta a la buena voluntad, si uno quiere decir, de las grandes empresas o a los compromisos de las grandes empresas. Toda mi apuesta de crecimiento, todos mis planes dependían siempre de un otro que era una gran empresa. Y el problema es que en los tiempos de Trump, los planes sustentables desaparecieron y yo quedé totalmente upside. Entonces yo diría que uno de los aprendizajes es que yo estuve muy expuesto a esa empresa y debería haber tenido una estrategia más fuerte o más conservadora en mercados locales o basada más en la marca propia, donde yo pudiera manejar de mejor manera. Yo diría que eso es una de los grandes aprendizajes que creo que le puede servir a otro también, si lo está escuchando ahí. Buenísimo. Muchas gracias, Cote, por eso. Y en tu experiencia, ¿qué diferencia a los pilotos que escalan de los que se quedan en buena idea? ¿Dónde ves el nexo? ¿Lo va a impulsar a salir a realmente flotar? Sí, yo creo que especialmente hoy día tiene que ver con los que sean más prácticos. Yo creo que el argumento de la sostenibilidad no es suficiente para escalar. Hoy día decir, bueno, soy sustentable y por eso todo el mundo deberá comprarme, creo que no es suficiente. Hoy día tiene que responder y alinearse con los incentivos económicos del mercado, lo queramos o no. Hoy día, si las empresas que rodean tu solución la van a apoyar o no, es clave. En mi caso, yo encontraba que Algramo era increíble, que era una muy buena solución para el planeta, incluso para los consumidores, pero para las marcas con que yo trabajaba no era tan atractivo. Entonces yo te diría que hoy día una solución que escala es alguien que tiene capacidad de escalar por sí mismo, que resuelve un problema concreto y que además tiene un impacto ambiental idealmente, pero yo creo que mientras más especialista en un tema, tiene más probabilidad de ser exitoso. Perfecto. Buenísimo. O sea, lo que yo descubro con lo que tú planteas es básicamente, me pasó en un mismo podcast hace tiempo cuando se hablaban de las empresas con propósito y decían, bueno, sí, con propósito, pero tienen que ser sostenibles económicamente. Todos los actores involucrados tienen que tener beneficios para que esto funcione. Si no, pareciera que no se sostiene. Buenísimo. Y a veces se piensa que ser verde es más caro o menos eficiente. ¿Qué mitos hay que derribar para que el cero residuos sea más atractivo
para gobiernos y empresas? Sí, primero yo hablaría de la falsa eficiencia de lo no sustentable, por ejemplo, del plástico desechable. Hoy día se habla lo desechable es súper eficiente y en la práctica es porque como planeta lo estamos subsidiando. Partiendo primero porque hay subsidios enormes al petróleo, es decir, nosotros artificialmente estamos haciendo que el plástico sea más barato, eso es uno. Segundo, no estamos incorporando las externalidades de ese producto en su costo. O sea, el daño que genera ese material en el medio ambiente no lo estamos cobrando, lo estamos pagando todos sin darnos cuenta. Entonces, eso es lo primero. El desechable o el contaminante no es tan barato como creemos que es, solamente que nosotros artificialmente lo estamos haciendo más barato. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a los Perdón, déjame sobre ese punto para ver si yo comprendí bien. Dale. Cuando tú hablas de barato o de caro, yo entiendo las externalidades negativas, ¿ya? Pero también me estoy poniendo en el CEO que tiene que llegar a ciertos números y que las externalidades negativas no las valoriza. ¿Hay algo de eso? O sea, yo lo estoy viendo a nivel de sociedad. Entonces, para Ya. un vecino que vive al lado de un vertedero y se llena de plástico que lo bota a la ciudad, él está pagando un costo que el CEO de esa empresa no lo ve. Pero en el fondo, entonces, para ese vecino no es barato esa solución. Es caro porque le está Claro, afectando su vida. Entonces, sí. depende de quién hablamos, a quién le sale caro o barato. ¿Se entiende? Ojo, yo estoy contigo, ¿ah? A mí me gusta lo que tú estás planteando. Lo que pasa es que yo lo estoy llevando como al nivel de conciencia, la capacidad de comprender que el impacto no solo tiene que ver con la rentabilidad de la última línea, sino que con el impacto hacia los costados. O sea, creo que hay un cambio de mentalidad en eso. Sí. No, y eso, bueno, si queréis después entrar en detalle, el problema ni siquiera tiene que ver con el CEO, tiene que ver con los dueños de la empresa. El momento en que el CEO se pone muy verde, como se vio en Unilever, lo van a cambiar y van a buscar el que rente mejor. Entonces, en la medida en que la conciencia no sea de los dueños, no vas a poder tener un CEO muy soñador o que genera mucha disrupción, porque tiene que estar alineado. No puede ser que tengas a un capitán planeta de CEO y hay unos accionistas que solo quieren maximizar utilidades. Eso no va a funcionar. Y ahí tomando tu experiencia, ¿cuán avanzados, cuán lejos estamos de que los dueños de empresas tengan una mentalidad verde positivamente hablando? Mira, yo alguna vez pensé que esto iba a ser por las buenas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y Algramo es un reflejo de eso. Algramo tuvo mucha fe y confió mucho en las grandes empresas y en las voluntades. Dada mi experiencia, mi camino, yo diría que esto no va a ser por las buenas, sino que va a ser como por las malas, en el sentido de que vamos a tener que obligar al sistema económico a moverse en esta dirección. Yo creo que hoy día, lamentablemente, ya no hay tiempo, y dos, no está ocurriendo de que hay un cambio de conciencia masivo por parte de los dueños de empresas. ¿Por qué? Porque hay una desconexión del individuo con el problema. Los dueños de empresas no es una persona, son fondos de inversión que invierten en muchos lados. Y al final, tal vez tú y yo, a través de los fondos de pensiones, somos dueños de Coca-Cola y no tenemos idea. Y somos quienes estamos sosteniendo que eso ocurra. Entonces, para que eso cambie, creo que hoy día tiene que haber una regulación que empuje y que sea habilitante para dos cosas. Para que lo contaminante sea más caro y lo sostenible sea más barato. Bueno, ahí tú tocaste un punto. Yo en algún momento escuché a un abogado que se manejaba a propósito de la ley Karim en Chile, pero que decía que los grandes cambios culturales se producen cuando hay normas que los habilitan, más que por la buena intención y el propósito más grande. O sea, Bueno, esto no va a cambiar por la buena voluntad de un par de empresas. Que ojo, hay buenas empresas que lo están haciendo voluntariamente. De hecho, hay casos y Felipe, claro. después si queréis lo comentamos. No estoy sanatizando al sector, pero creo que también hay un problema de incentivos. Imagínate que somos dos empresas que competimos y yo voluntariamente quiero hacer algo más verde, más sostenible y me hago más caro. Obviamente voy a perder mercado frente a ti. Entonces, lo que mejor debería hacer es que las reglas deberían ser las mismas para todos. Entonces, incluso hay empresas que están pidiendo que se regule para que la cancha sea pareja para todos. Eso yo creo que es la forma de hacer que esto se resuelva. Perfecto. Entonces, tomando lo que tú dices, ser sostenible es más caro económicamente y es más barato socialmente. Exacto. Hoy día es más caro económicamente, sobre todo en el corto plazo. Y con esto, si queréis, cierro la pregunta original. En el caso, por ejemplo, del reutilizable, cuando esto ya está operando es mucho más barato que el desechable. Piénsalo de una manera básica. Hoy día un envase de un producto promedio puede costar el 30% del costo de ese producto. Entonces, cada vez que tú compras un producto y lo botas o lo reciclas, estás botando el 30% de lo que pagaste. Si tú lo reutilizaras, podríamos ahorrar el 30% de todo lo que compras. El problema es que para que eso ocurra, tiene que haber una cadena que recoja ese envase,
que lo lave o que haya un dispensador, etc. Y eso al inicio es muy caro, pero una vez que ya estás en régimen, cuando esto ya es parte de la operación tradicional, es mucho más competitivo. El mejor ejemplo de esto, y con esto termino, son las bebidas en Latinoamérica. Hoy día las bebidas de las botellas retornables son muy masivas y partieron porque son más baratas. Hoy día el consumo de bebidas retornables es sobre todo en estratos medios y medios bajos. O sea, la gente los compra porque es más económico y para las empresas es mejor negocio. ¿Y eso es por qué? Porque ya hay una escala, ya hay una historia en que hace que eso sea más competitivo. Perfecto. O sea, voy a decir, uno de los cambios de mindset tendría que ser que en la primera etapa de la implementación de algo sostenible probablemente nos va a costar más. ¿Ah? Sí. Sin embargo, en el largo plazo deberíamos ser más rentables. Bueno, y eso riñe un poco con lo cortoplacista que son de repente quienes invierten, los empresarios, Totalmente. etcétera, que están mirando el resultado y el bono del año. Totalmente, hoy día los incentivos están al quarter, o sea, al trimestre, ni siquiera al año. Entonces, todo lo que Claro. se proponga con una visión de un poco más largo a nadie le interesa, si lo que están pensando son los próximos 3 meses. Esa es la lógica de las empresas públicas. Entonces, eso es muy dañino para alguien que quiere tener una estrategia de a 5, 10 o 20 años plazo. Y te hago una pregunta solo por si sabes, porque también hemos hablado en este podcast muchas veces de la reputación organizacional como un activo bien relevante que hoy día se está trabajando en las empresas. Pero cuando yo te escucho a ti, me quedo en duda si es que efectivamente se trabaja de manera tan importante la reputación. ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo creo que sí, la reputación es importante. Hoy día la reputación yo creo que se mide por cosas más higiénicas. O sea, no queremos nadie que sea ladrón, que no tenga problemas, no sé, de violencia intrafamiliar, que no tenga casos así como polémicos. Pero nadie está yendo tampoco un paso más allá. Nadie está haciendo una apuesta muy agresiva. Yo diría que todos se están cuidando, pero nadie está siendo disruptivo. Entonces, yo creo que es súper importante, pero estos juegan a la defensa. Nadie está jugando al ataque. Nadie ha dicho, oh, ese CEO en verdad está siendo súper agresivo medioambientalmente, se la jugó. No sé, quizás podría ser Patagonia o casos súper puntuales en que uno diría, ¿sabes qué? Este tipo destaca y no solamente está cuidando su reputación, sino que la está amplificando. Yo siento que hoy día solamente defenderse. Bueno, que no equivocarme, no hacer nada mal, pero creo que hay poca apuesta por tener un impacto realmente positivo a nivel de individuo y como apuesta como empresa. Y tiene sentido, ¿ah? Porque yo creo que el puesto del CEO hoy día es súper complicado. Yo creo que el consumidor promedio cree que el gerente general es como el último eslabón. Yo siento que es como el jamón del sándwich. Porque por un lado Ya, tiene los dueños que tienen una presión y que nadie los ve, que son los que dicen, oye, dame rentabilidad, pero el que está socialmente expuesto es el gerente general, que tiene que balancear la presión del directorio y la presión de la sociedad por decir, oye, hazte cargo de los problemas que estás generando. Entonces, esa claro. tensión creo que es un desafío súper grande hoy en día. Y desde esa perspectiva y mirando a los CEOs y uniendo y tomando tu experiencia, ¿qué habilidades críticas tendría que tener un CEO para lograr manejar esa tensión de buena manera? Primero, yo creo que hay que saber manejar al directorio. O sea, esto es lo que en verdad define para dónde va una empresa es un directorio. El directorio entendido como los representantes de los accionistas. Entonces, De un acuerdo. buen CEO debería ser capaz de manejar súper bien su directorio, de dirigirlo a la posición que él entiende que es posible llevar. Yo no le estoy pidiendo a los CEO que se conviertan en Capitán Planeta mañana, pero siempre hay un margen para moverse, siempre hay ciertas apuestas. Y hoy día vemos que los CEO están privilegiando la rentabilidad y el crecimiento. Y veo poco de CEO que se atrevan a hacerle un gallito a esta exigencia en la época Trump en la que estamos, que solamente es la venta. Entonces, yo creo que un buen CEO debería ser capaz de manejar a su directorio y el consumidor creo que siempre va a agradecer una propuesta distinta o disruptiva. No creo que nadie le diga, oye, quiero que vuelvas a ser más contaminante. No creo que alguien esté en contra de que la empresa mejore en ese sentido. Con todo lo otro constante, que siga siendo conveniente, que siga siendo cómodo. Pero para eso hay que tener un manejo del directorio que te permita tomar acciones con una visión de más largo plazo. Ese yo creo que es el desafío. Salir de la Bien. inmediatez y poder pensar a futuro. O sea, ahí aparece como una de las grandes habilidades, el manejo con el directorio. Y no es primera vez que nos sale, fíjate, en Open Mind, la relación con el directorio, lo central y clave que tiene que ver con distintos ámbitos y dominios dentro de la organización. O sea, es todo. Mm. Piensa, perdón, y con esto, si queréis cerrar este Sí, punto, lo que me pasó a mí, con Algramo íbamos súper bien y estamos abriendo Canadá, Estados Unidos y México con una cadena de retail súper grande y empezó la guerra en Rusia y Ucrania. Y la decisión de los directorios fue decir, primero, congelen todo, no tomemos decisiones. Y al mes, es decir, bueno, echémonos para atrás, enfoquémonos en vender.
¿Y vender qué significó? Significó pelea en precios, bajar margen, y eso dijeron, bueno, esta es la estrategia de competencia que conocemos, versus diferenciarse, que es la otra típica estrategia, de decir, bueno, hagamos un método de venta distinto que requiere más paciencia. Y en ese tiempo nadie tenía paciencia y por eso se cortó todo. Después llegó Trump y ahí se remató, pero finalmente yo siento que los directorios reaccionan demasiado en el corto plazo y son muy nerviosos para abandonar planes de largo plazo. Y eso hace que sea muy difícil. Es como que un equipo de fútbol pierde 2 veces y cambiaste el director técnico. Eso es lo que estamos viendo hoy día en las empresas. Entonces están todos tratando de sobrevivir y no molestar a nadie, y nadie se la juega, nadie tiene un planteamiento agresivo, creo yo. Me encanta cómo lo estás trayendo, cómo lo estás planteando, así clarito, sin duda. ¿Cómo se diseña una solución de economía circular que funcione para personas reales, en contextos reales, como lo que tú estás hablando, y con restricciones reales? Creo que lo toqué un poco anteriormente, pero creo que lo principal es partir centrándose en el usuario. Hoy día hay mucha solución que se centra en el objeto, o sea, lo que estoy ofreciendo, o en el negocio, o en el margen. Creo que primero hay que entender los hábitos del consumidor y como el centrarte en el usuario, que es algo que el diseño viene diciendo hace miles de años y suena como cliché, pero creo que hoy día las empresas lo hacen poco, que es poner al usuario al centro, entendiendo sus hábitos, su forma de comprar, etcétera, etcétera. Entendiendo eso, creo que ahí surgen espacios de intervención que se adapten con la cultura de las personas. Hoy día, por ejemplo, la reutilización en una región como Latinoamérica es súper habitual. Y pasan dos cosas. Cuando yo contaba el gramo, había mucha gente que me decía, sí, yo antes compraba así, o mi abuelito compraba así, o no sé, en otros tiempos se compraba así. Y lo otro es que no se dan cuenta que la gente hoy día ya hace mucha reutilización. Entonces yo creo que primero como que el fit con el usuario de la solución es clave. Y desde ahí hay que construir y enfrentarse rápidamente a la realidad del modelo de negocio, que creo que son las dos tensiones que hay que tener. Uno, el usuario contento, y dos, tener un margen que permita sobrevivir y sostener esta solución. Entonces, para eso creo que hoy día las oportunidades, más que quizás lo que hacía yo, que era una solución masiva, gigante a muchos consumidores, hoy día hay oportunidades de nicho. Es decir, imagínate, no sé, entre empresas puede haber una forma sostenible entre que uno le compra a otro. O para eventos, o para estadios, o dentro de un campus universitario, hay una solución específica. Creo que hoy día hay como pequeñas pero interesantes soluciones que se pueden implementar en términos de sustentabilidad, que pueden ser rentables y tener un buen impacto ambiental. Pero no son las que quizás estamos imaginando, de ir a reinventar la cadena del retail, como lo que hacía yo, sino que tienen que ver con oportunidades más concretas. Oportunidades concretas, me parece, para partir más pequeña y que uno ve el impacto rápido. De hecho, tú hablaste de ahí que ustedes estaban buscando implementar conductas y acciones que a los 3 meses se puedan ver, sean observables. Exactamente, y lo que estoy tratando de hacer hoy día, no necesariamente tienen que ser pequeñas, ¿sabes? Dije concretas, pero no Ya. necesariamente tan pequeñas. Imagínate, no sé, para dar un ejemplo que pueda resonar. Como hoy día, no sé, todos los hoteles de una región turística están comprando sus productos de higiene personal y aseo. Tú podrías coordinar que los hoteles compren en formato retornable para no generar desechos, que esos desechos por lo demás afectan las playas donde están esos hoteles. Esto te lo menciono porque es particularmente un proyecto en el que estoy involucrado. Y eso genera que el hotel compre más barato, que no genere residuos, y es una oportunidad súper escalable, pero en un segmento determinado. Esto es decir, estos para los hoteles, pero hoteles hay un montón. Entonces yo creo que Claro. en la medida en que uno sea experto en un tipo de problema, va a ser súper escalable porque esa expertise va a hacer que sea más rentable. Bueno, me quedo con eso, ser experto en un tipo de problema. O sea, harto foco lo que estoy viendo ahí para poder llevarlo adelante. Una pregunta, mira, a nivel global, tú eres miembro del Consejo Asesor de la ONU. ¿M? Y de alguna manera me imagino que ahí traerás más información, más que los diarios, me imagino tendrás información mucho más candente de lo que está pasando. ¿Qué tendencias estás viendo en términos de regulaciones y políticas públicas hacia el cero residuo? Y estoy tomándolo además porque, como tú decías, si no hay ley, está difícil. Entonces, para justamente hacia dónde estamos yendo o vamos muy atrás en el campo de las leyes. O sea, yo creo que efectivamente ya estamos tarde. Eso yo creo que es Ya. la primera parte. Pero yo por definición soy optimista, entonces yo creo que efectivamente hay luces de que la política pública se está poniendo al día con la necesidad. Yo siento que hace un tiempo había un optimismo, diría yo, por parte de la industria y los consumidores hace 4 o 5 años, antes de la guerra de Rusia con Ucrania,
de que había una posibilidad de que las empresas iban a resolver esto, como hablamos antes, como por las buenas. Y eso gatilló una discusión que tomó mucho tiempo, que se está viendo reflejada recién ahora, con respecto a las políticas públicas. Es decir, bueno, si estamos preocupados del medio ambiente, regulemos. Y recién ahora estamos viendo las consecuencias de esta discusión hace 5 o 6 años. ¿Qué significa eso? Que hoy día viene una oleada de soluciones sostenibles que no tiene que ver con la voluntad de la empresa, sino con la obligación. El mejor ejemplo de esto tiene que ver con Europa. Hoy día tiene regulaciones que está obligando a eliminar ciertos materiales, está obligando a implementar modelos de reutilización, como el que hacía yo, pero por ley, de manera obligatoria. Está obligando a el reciclaje de cierta cantidad, está obligando a eliminar materiales que no son reciclables. Y eso creo que es muy bueno, primero porque va a generar evidencia. Hoy día uno de los problemas que tenemos es que los países nos atreven a regular en cosas tan disruptivas porque no hay evidencia de que funcione. Entonces, Europa está funcionando como punta de lanza en ser los primeros en regular esto y se está empezando a ver las primeras consecuencias, en este caso positivas de esa regulación, que no solamente están disminuyendo la cantidad de residuos, sino que está generando una industria que se desacopló de la contaminación. Es decir, se puede hacer negocios sin contaminar. Que eso también es un paradigma bien nuevo. Es decir, bueno, ¿cómo podemos tener una economía y hacer crecer un país que no dependa solamente de la generación de basura? Y eso es lo que se está empezando a demostrar inicialmente en Europa y es lo que después va a contaminar o va a contagiar, para cambiar la palabra, a las políticas públicas de otros países. Mejor que se contagie que se contamine. Estamos de acuerdo. Oye, qué bueno los ejemplos que trae. Es evidente para mí a través de esta conversación que hay el rol de las alianzas público-privadas deben ser algo muy poderoso dentro de todo lo que está haciendo. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Cómo estás viendo esas alianzas tan fáciles, tan difíciles? ¿Cómo lo ves tú? Primero, yo creo que son claves. Y por eso aquí yo creo que no hay actores buenos y malos. No es que la empresa sea el malo y la política pública sea el salvador. Yo creo que hay malas políticas públicas, hay malas empresas, hay buenas políticas públicas y hay buenas empresas. Eso primero como contexto para que no se entienda de que esto es blanco-negro, hay buenos y malos. Yo creo que hay un mix. Y en ese sentido yo creo que la alianza público-privada tiene una virtud. En la medida que el Estado, creo que yo pienso, sea habilitante de las condiciones y los incentivos para que las empresas se involucren en la dirección correcta, creo que es la fórmula ganadora. Hoy día hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el reciclaje. El reciclaje, si fuera por sí mismo, no existiría en ningún lado o en muy pocos materiales porque no es rentable. Para que sea rentable, artificialmente hay que generar condiciones, poniendo impuestos a algunos residuos o incentivando otros para que esto funcione y que lo operan muchas veces el sector público o el sector privado, perdón. Entonces creo que hoy día, y mi visión, por ejemplo, del espacio en el que yo estaba, que es la reutilización, creo que va a tener que tener de este tipo de elementos. Yo creo que no es solamente el mercado el que va a hacer crecer este tipo de soluciones, sino que las regulaciones van a crear las condiciones para que venga un privado e implemente soluciones de reutilización. Entonces, creo que hoy día es como la combinación perfecta. Hay casos, muchos casos de este tipo de proyectos. Nos falta más de todas maneras, porque también creo que hay un tema de, sobre todo en Latinoamérica o en Chile, generar las confianzas. O sea, está el caso ahora de Codelco con SQM y hay como dudas, de decir, bueno, pero ¿cómo se va a combinar un público con un privado? Yo creo que esas son las fórmulas ganadoras. Yo creo que ese tipo de mejorar la competitividad del sector público, pero también hacer más público algunas intervenciones privadas, creo que nos puede dejar en lo mejor de los escenarios. Y sin duda que para los temas ambientales, eso es la forma de avanzar. Buenísimo, queda clarito. Mira, debería cerrar con esta parte, pero voy a cerrar con otra. Te quiero hacer, primero, en general nosotros siempre estamos hablando de que hay ciertas conversaciones que habitualmente se evitan. Sí. Si pusiéramos el foco en lo que estamos hablando, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones, pero de alguna manera seguimos evitando? Yo creo que lo hemos tocado un poco, pero yo creo que de las conversaciones más incómodas es que el cambio, sobre todo en temas ambientales, primero, y siendo práctico, no va a venir del gerente de sustentabilidad, no va a venir del gerente de negocio, ni siquiera del gerente general. Aquí es el directorio. O sea, hoy día una empresa o los trabajadores incluso pueden tener la mejor de las intenciones, pero si no está alineado el directorio los van a cambiar. Y yo lo vi. Yo tuve muchas veces contraparte que para mí eran un partner increíble, que efectivamente creían
igual que yo la solución que estamos implementando, pero los cambiaron. Al primer minuto en que la empresa vio que tenía que tener otra prioridad, los cambiaron. Entonces, hoy día siento que hay mucho foco en el marketing, en el packaging, en la comunicación, pero hay poca discusión de decir, bueno, ¿quiénes son los dueños de esta empresa? ¿Por qué no interpelamos a los dueños de que se hagan cargo de sus negocios? Y no de manera agresiva, sino que decir, oye, bueno, está bien, me estás diciendo que tengo que reciclar, pero bueno, ¿tú estás dispuesto a ganar un poco menos en tu empresa con tal de que se resuelva el problema? Porque pareciera ser que esto solamente es a costa de optimizar la rentabilidad y pasarle muchas veces la responsabilidad al consumidor. Yo creo que esto es una tarea mixta. Y esa conversación yo la he visto muy pocas veces, porque cuando alguien cuestiona a los dueños, es muy fácil tildar y decir, bueno, este tipo es antiempresa. Yo vengo del mundo de la empresa, estudié ingeniería comercial, me dedico a armar empresas, y aún así creo que deberíamos ser cuestionados en el sentido de decir, bueno, la empresa tiene que cambiar su forma de hacer negocio. No puede ser que el modelo siga siendo el mismo y que, bueno, pagando un poquito de una tasa por plástico, vamos a resolver esto. Esto tiene que cambiar desde el corazón. Y eso yo creo que hay que tocar un poco a los dueños en el sentido de que tienen que empatizar y se tienen que ver involucrados. Creo que hay una desconexión muy grande. Entonces, creo que esa conversación podría ser súper fructífera, que tiene que verse en un espacio y una forma obviamente acorde, pero creo que esa discusión sería súper valiosa. Buenísimo. Mira, voy a terminar de una manera distinta esta parte. Te voy a invitar a hacer algo. Imaginémonos por un segundo que tenemos el minuto de confianza y que tú en este minuto le vas a hablar solamente a los dueños de empresa. Y tú eres en un minuto que transferirles tu idea, entusiasmarlos, inspirarlos y desafiarlos. ¿Qué les dirías? Yo creo que el foco yo no le daría ninguna instrucción. Yo creo que el tiempo lo usaría en que tomaran conciencia de la magnitud del impacto de las empresas que ellos controlan. Me costaría mucho pensar de que alguien que toma conciencia del impacto no cambie la forma de hacer negocios. Yo creo que el problema que tenemos hoy día es por una desconexión. Yo creo que no son malas personas. Yo creo que no tienen idea de lo que están causando. Entonces mi foco en ese minuto que me diste en tu ejemplo tendría que ir con transmitirle e invitarlo a conectar con el problema que tenemos. Yo creo que la solución, cuando uno entiende el problema, la solución es obvia. El problema es que no estamos conectándonos con las consecuencias de ese tipo de empresa. Entonces en eso yo gastaría mi minuto. Maravillosa forma de cerrar esta parte, Cote. Gracias, muchas gracias. Ahora pasamos a un espacio más informal, pero no menos valioso. Lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en libro. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Cote, ¿qué herramienta o consejo informal que escuchaste alguna vez que alguien te dijo te ha servido más en tu día a día profesional y todavía usas? Sí, esto es muy práctico, ¿eh? Yo creo que yo como persona soy muy práctica y este consejo es de lo más práctico que tengo. No sé si alguien me lo dijo o lo leí, la verdad no traté de acordarme, pero no sé. Y es lo que hago es que hoy día, bueno, sobre todo mucha gente cuando trabajamos tenemos pendientes, ¿cierto? Tenemos tareas o me comprometí a Pablo a mandarle un mail o qué sé yo, cualquier tipo de cosa. Y a mí muchas veces se me escapaban, no se me veían las cosas. Y lo que empecé a hacer hace un tiempo que me funciona y que genuinamente incorporé, porque yo he intentado incorporar muchas cosas, como hablamos antes de cambiar los hábitos, esto sí lo logré permear y logré incorporarlo, es que todas esas tareas o pendientes las convertí en un evento en mi calendario. Entonces, si yo tengo que mandarte algo, me agendo mañana, aunque sean 15 minutos, mandar mail a Pablo. Aunque no sea nada concreto, tengo el tiempo. Entonces, cuando me planteo en el siguiente día, digo, tengo estos 3 pendientes y tengo el tiempo para hacerlo. Porque lo que me pasaba a mí con la lista pendientes, que nunca entraba en mi agenda. Y yo, como soy práctico, hago lo que está en mi agenda. Entonces, hoy día meto en mi calendario cosas que no necesariamente son reuniones, sino que cosas que tengo que resolver. Es medio básico, pero a mí al menos me ha servido y lo incorporo. Pero, o sea, poderoso, no por básico pierde poder. Yo funciono relativamente parecido a ti. Si no está en la agenda, difícilmente ocurre. Así que me gustó. Además, como siempre dicen por ahí, hazlo cuando te sobre el tiempo. No sé a quién le sobra el tiempo. Entonces, bueno. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña hasta el día de hoy, que te desafía, que siempre está volviendo.
Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te acompaña desde hace tiempo y que todavía te genera reflexión? Yo creo que, bueno, yo obviamente estoy involucrado desde el mundo de la sustentabilidad. Gran parte de mi quehacer hoy día y proyectos y empresas y cosas que estoy empujando tienen que ver con la sustentabilidad. Y en mi paso por Algramo, creo que una de las grandes tensiones que tuve y que va a estar siempre, creo yo, en el mercado, el modelo de mercado en el que vimos, es la tensión entre la sostenibilidad y la conveniencia. Un poco lo que hablamos antes, es decir, cómo generar una solución que sea la mejor para el planeta, pero que efectivamente la gente use. Muchas veces hoy día tenemos soluciones que son increíbles para el planeta, pero nadie la usa porque son complicadas, porque son caras, porque hay que hacer muchos pasos, porque no están disponibles. Entonces, creo que esa tensión para mí es como una, no sé si la palabra es una inspiración, pero es un motor para repensar muchas cosas. Y lo interesante de cuando uno piensa desde el cambio de hábito, no quiere decir que tenga que ser algo caro, algo sofisticado o algo tecnológico, sino que tiene que ser algo práctico, algo real. Y eso para mí es súper interesante porque te lleva a cuestionar, no sé, estoy trabajando con un equipo en lanzar un nuevo desodorante, una cosa súper doméstica, es decir, bueno, ¿qué hago para que Pablo compre un desodorante que no genere contaminación? Y Pablo no quiere tener un desodorante hippie que no funciona y que a la mitad del día como que deja de funcionar, y tampoco quiere pagar algo premium. Bueno, ¿cómo hago para convencer a Pablo de que cambie eso? Ese tipo de preguntas creo que son súper interesantes, son centradas en el usuario y ponen en perspectiva real el por qué hoy día no estamos viendo los cambios que necesitamos. Maravillosa pregunta, súper buena para tenerla todo el rato ahí pendiente. Bueno, este podcast siempre busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección la llamamos Cadena Abierta y le pedimos a cada invitado, en este caso a ti, Cote, que se convierta en un puente que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? Yo creo que un buen invitado es, bueno, el disclaimer es que es amigo mío, por eso también tengo la confianza de recomendarlo, pero es Sebastián Salinas de Balloon Latam, Ya. que lleva años trabajando desde el mundo rural. Creo que es algo que normalmente olvidamos y cruzándonos con el mundo medioambiental, el mundo rural tiene muchas las soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Y creo que traerlo a él con su trabajo puede traernos una luz de soluciones que tal vez no estamos pensando. Cuando pensamos las soluciones siempre pensamos de dónde estamos y tal vez tenemos que cambiar nuestro entorno, tal vez hay que vivir en otro lugar o hay que mirar el mundo rural no solamente como el lugar donde viene la fruta y la verdura, sino que tal vez es donde hay un estilo de vida que es mucho más acorde a lo que necesitamos estar viviendo hoy día. Entonces, ¿Y qué pregunta le harías específica te gustaría que le hiciéramos? yo creo que entendiendo eso, que el mundo rural tiene mucho que ofrecer, pero por otro lado, el mundo rural hoy día tiene poco decisión y poco impacto. Es decir, bueno, ¿cuál es esa brecha? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hoy Claro. día no hay un gran movimiento de jóvenes que se vuelcan a vivir en el, no sé, por el mundo rural y se reinventan desde ahí. Hay algo de eso, ¿eh? Pero no es que hay Ya. una macro tendencia que esté ocurriendo de esa manera. Y sería interesante entender por qué eso no ocurre y qué es lo que puede aportar el mundo rural a los problemas que tenemos hoy en día. Buenísimo, nos quedamos ahí con la pregunta y nos quedamos con el invitado. Cote, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? LinkedIn. LinkedIn es mi plataforma. Acepto al 98% de las personas que me invitan, así que no filtro mucho, a no ser que me traten de vender un software. Y bueno, ahí trato de limpiar un poco. Pero LinkedIn y en general muchos de los proyectos en los que estoy involucrado hoy día surgieron por conexiones con personas desconocidas. Así que funciona y yo lo uso mucho y tiene impacto real. Excelente. Cote, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir toda tu experiencia, traer un llamado importante, sobre todo a los empresarios, a los CEO, para que tengan buenas relaciones con el directorio y a todos para asumir la responsabilidad propia y la responsabilidad completa sobre nuestro planeta y sobre el impacto que tenemos hacia él y hacia las comunidades y hacia las demás personas. Así que muchas gracias, fue un placer hablar contigo. Mucho éxito. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Feliz de haber estado acá también. Esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones.
Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y gracias.